Amigos, ¿qué tal? Bienvenidos, bienvenidas. Estamos en vivo, como todos los días, en el canal 30 de la televisión digital abierta. Vamos a compartir la información, un resumen de 30 minutos con los temas más importantes de esta jornada. Tenemos el contacto para que ustedes claramente puedan comunicarse con nosotros a través de las redes sociales. Estamos en Facebook, en señalu.tv, y también estamos en Twitter, SenalUTV. Allí lo estamos viendo. Muchas gracias, Sofía Berrón. Vamos a comenzar con el desarrollo de la información y tiene que ver con el tiempo en la provincia de Mendoza. Ayer por la tarde bajó el viento sonda al llano mendocino y hoy claramente cuando arrancaba la mañana estuvo bastante fresco, ¿no? Pero no solamente fresco, sino también árboles caídos, algunas ramas, algunas situaciones complicadas en el Gran Mendoza. Nos vamos a meter en eso porque se enfocaron los medios de comunicación en esta información y lo decía, por ejemplo, la actualización de los Andes, árboles caídos y cientos de casas sin luz tras el sonda en la provincia de Mendoza. También lo tenía la actualización del Sol. Alertan sobre la cantidad de cables cortados por el viento. Sitio Andino decía por su parte, los fuertes vientos dejaron sin luz a cerca de 60.000 personas. Las zonas más afectadas se las vamos a contar, para eso nos acompaña en esta jornada de día martes Claudio Barros. ¿Cómo te va, Claudio? Buenas tardes. ¿Qué tal, Lucas? Buenas tardes. Sí, el sonda, produjo estragos. Empezó ayer por la tarde a soplar aproximadamente a eso de las 3, 4 de la tarde en la zona del Valle de Uco. Ya estaba en alerta, ya se había dicho que no iba a haber clases durante la tarde ni en el Gran Mendoza ni en el Valle de Uco. Luego fueron ampliando las zonas, también incluyeron a la Valle. ¿Qué pasó? Muchos del Gran Mendoza decían, bueno, pero finalmente no pasó nada. Y sí empezó a pasar. Empezó a pasar en el Valle de Uco, como te decía, y cerca de la medianoche empezó a soplar muy fuerte en todo lo que es el Gran Mendoza. A partir de allí, lo que quedó, fueron las consecuencias que se vieron hoy, ¿no? Un montón de árboles caídos, muchísimas ramas que habían provocado algunos daños y también muchísimas familias, muchas casas sin electricidad. Eso es por lo menos lo que informaron tanto desde las compañías eléctricas, el EPRE, que es el ente regulador, y también desde Defensa Civil. Las zonas más afectadas, según el parte desde Defensa Civil, dijeron que fueron Maipú, Las Heras y Guaymallén, también Luján, Tunuyán, Tupungato, San Carlos, San Rafael, General Alvear y Malargüe. Allí Oscar Pizarro, el director de Defensa Civil, informó esta mañana que habían hecho unas 63 intervenciones y que habían contabilizado por lo menos a la primera hora de la mañana, ¿no? 46 árboles caídos, principalmente en la zona de Capital, en el Parque Central. También hubo denuncias de cables eléctricos que habían caído, o sea que hay un montón y piden que tengamos mucho cuidado al salir a la calle. Y algunos semáforos que no estaban funcionando bien en la primera hora de la mañana. La misma situación había ocurrido ayer por la tarde en Tunuyán. Unos 36 árboles habían caído. También estuvo cortada la ruta 40 unos pocos minutos. La visibilidad ayer por la tarde, a eso de las 6 de la tarde, era casi nula. Cualquiera que circulaba por la ruta 40 tenía que ir a muy baja velocidad y por esa razón también, por la poca visibilidad, estuvo detenido el tránsito allí. Hubo un choque leve entre 3 camiones y 2 camionetas. No hubo consecuencias graves, pero todo esto como consecuencia, ¿no?, de la poca visibilidad que había por la gran cantidad de tierra en el aire. San Rafael también estuvo afectado, principalmente la zona de Cuadro Venegas, Capital Montoya y Jaime Prats. Lo mismo en Tunuyán. Las zonas más afectadas fueron los árboles, los chacalles y las pintadas. También hubo algunos inconvenientes en San Carlos, o sea que gran parte de la provincia de Mendoza estuvo muy afectada. El EPRE, el ente provincial regulador eléctrico, también informó de estos inconvenientes. Desde EDEMSA, por ejemplo, lo que informaron fue que no tenían un número exacto de cuánta gente estaba sin luz. ¿Cuál era el lado positivo? Es que habían tenido problemas con algunos distribuidores de energía. Cuando los arreglan, la luz o la electricidad vuelve para un montón de familias juntas y desde eso están trabajando desde primera hora de la mañana. Así que ya han ido informando a lo largo de la jornada que se han ido restableciendo algunas, pero que todavía continúan los trabajos.
Hay dos casos, Claudio, particulares que tienen que ver con daños importantes en vehículos y también en viviendas, ¿no? Exactamente, porque dos de los más llamativos tuvieron que ver con un carolino que cayó sobre un auto utilitario. Esto pasó en Guaymallén. El hombre escuchó un fuerte estruendo por la noche y cuando se asomó vio que el árbol había caído sobre su vehículo. Esto pasó en San José, en Guaymallén. Otros lo que pasó fue también un carolino, volvió a generar otro problema en una vivienda en la zona de Panquegua, en Las Heras. Terminó generando un hueco en el techo de la casa, así que allí los estaban asistiendo. No pasó nada más que el daño de la vivienda, o sea, no hubo ningún herido, pero en otras circunstancias podría haber sido una tragedia. Sin embargo, bueno, hizo un gran hueco allí en una vivienda en Panquegua, en Las Heras. Y estos son los que están compartiendo los medios. ¿Por qué? Porque hay fotos muy llamativas de estas dos situaciones y esto es lo que estaba hablando muchísima gente también en las redes sociales. Muy bien, muchas gracias, Claudio. Fernanda, ¿cómo te va? Bienvenida. Hola, Lucas, ¿cómo estás? Muy bien. EPRE Mendoza, a través de su cuenta oficial, iba informando lo que sucedía prácticamente minuto a minuto ayer por la tarde, ¿no? Sí, exactamente. Eso es lo que tienen las redes sociales también, ¿no? Que hay perfiles oficiales de estas instituciones, en este caso del EPRE de Mendoza, que lo que hace es ir comentando y dando información oficial al respecto. Iba diciendo, bueno, en qué zonas estaban afectadas en el Gran Mendoza, en la zona este, también en la zona de La Valle. Bueno, eso es lo que iba comentando. Y otra cosa que hace también el EPRE a través de su cuenta oficial es, primero que nada, tener a consideraciones si uno ha tenido algún tipo de esta caída de árboles o de cables eléctricos, ¿sí? Obviamente lo que dicen es evitar el contacto con estos cables en la vía pública, no intentar quitar las ramas o los objetos que estén enredados en esos cables que han sido cortados, porque bueno, por ahí se quiere salir a limpiar o lo que sea. Bueno, en ese caso no hay que hacerlo, sino que lo que hay que dar es alerta al EPRE y justamente que vayan las personas pertinentes para poder hacer esta limpieza. Bien. Mantenerse alejado, por supuesto, de postes y de cables caídos y no realizar trabajos en los techos, y eso también puede generar alguna otra complicación. Bien. Esto es muy importante, Fernanda, porque son los contactos para reclamos, ¿no? Exactamente, eso también es lo que hace el EPRE a través de su cuenta oficial. Dice, ante problemas con el servicio eléctrico, llamar a EDEMSA. Vamos a decir los números, están ahí en pantalla: 0800 33 33 672. Y también hay un servicio a través de SMS, ¿sí? Se pone la palabra luz, espacio, número de NIC al 29600. Ese es el número al que hay que llamar. También el número de la Cooperativa Eléctrica de Godoy Cruz, 0800 999 0756. Y también el número de EDESTE, 0800 666 3337. Esos son los números a los que EPRE está pidiendo que se llamen en el caso de que haya alguna complicación. Muy bien, ayer por la tarde las clases estuvieron suspendidas en el turno tarde y noche. ¿Cómo sigue la situación hoy, Claudio? Bueno, se suspendieron para la jornada de la mañana. Lo avisaron muy temprano. Había mucha gente quejándose de esto, ¿no? De que les habían avisado muy sobre la hora. Sin embargo, para el mediodía volvieron a notificar que el dictado de clases en el turno tarde, vespertino y noche va a ser normal. O sea que levantan el alerta y las clases se retoman normalmente. Así que solamente el turno mañana fue el que no tuvo clases. Declaró Cristina Fernández de Kirchner, la expresidenta de los argentinos, ayer por la tarde por el caso de corrupción que la vincula con el empresario Lázaro Báez. Se enfocaron en esto los medios de comunicación hoy en el transcurso de la mañana, sobre todo las tapas a nivel nacional, con una lectura particular de cada uno que se corresponde de alguna manera con la línea editorial que maneja, ¿no? Esto lo podemos observar claramente en las tapas cuando suceden este tipo de noticias en el ámbito nacional. ¿Qué decía Clarín? Pese a las pruebas, Cristina negó ante el juez ser socia de Lázaro Báez. También lo tenía La Nación. Cristina se despegó de Báez y denunció una persecución. Y por su parte, Página 12 toma parte del discurso que dio Cristina Fernández de Kirchner cuando sale de tribunales. Es una formidable maniobra de persecución política y mediática, fue lo que dijo, entre otras cosas, Cristina Fernández, acompañada por muchos militantes, ¿no? Que de alguna manera allí generaron un tumulto importante fuera de tribunales. Ya nos va a contar bien lo que sucedió Claudio Barros. Pero antes contanos, Claudio, ¿qué pasó con la declaración de Cristina? Bueno, se presentó frente al juez Ercolini. Allí estuvo menos de 2 horas. Dio, digamos, verbalmente se expresó, pero no respondió ni una sola pregunta. De allí sale esta frase que estaban llevando todos los medios ayer por la tarde y también hoy, ¿no? De no soy amiga ni socia
de Lázaro Báez. Eso fue como lo más relevante. Eso lo dijo en la declaración. Exactamente, y después lo volvió a repetir ante los medios. Y allí a partir de eso empezó a hablar sobre su gestión, ofreció que se hiciera, que se auditara toda la obra pública de los 12 años del gobierno kirchnerista, y por supuesto denunció que ella es víctima de una persecución mediática, pero también política. La causa por la que se le investiga es presuntas maniobras fraudulentas en la adjudicación de obras públicas en Santa Cruz. Allí, el juez lo que había dicho previamente es que aproximadamente el 80% de la obra pública de Santa Cruz se había adjudicado a Austral Sociedad Anónima. Esa es la empresa de Lázaro Báez, y esta es una de las razones por las cuales empezaron las denuncias y terminaron recayendo en la declaración de Cristina Fernández de Kirchner como una de las responsables del otorgamiento de esta obra pública. Así que ayer había un gran movimiento allí también afuera de los tribunales de Comodoro Pi. Aproximadamente unos 5.000 militantes se hicieron presentes para... ¿Hubo disturbios o no? No hubo ningún tipo de disturbios, estuvo muy tranquilo. Todos fueron a alentar a la presidenta. En realidad lo que había era amenaza de disturbios si llegaba a pasar algo que no iba a suceder, que era decirle, si Cristina queda presa, habían prometido destrozarlo todo. Sin embargo, nada de eso iba a suceder, simplemente era una declaración indagatoria que la presidenta respondió, pero de la cual no aceptó ni una sola pregunta. Entre otras cosas, la exmandataria nacional dijo que se trata de una persecución política y mediática. Es un disparate mayúsculo pretender que una asociación ilícita la conforma un poder ejecutivo surgido de elecciones libres y integrada sus funcionarios por, de la manera legal y constitucional su designación. Es una maniobra formidable de persecución política, de hostigamiento mediático, que no es original. La vemos también en Brasil con respecto al expresidente Lula. Creo que es una maniobra a nivel regional, y acá, en este contexto, también es una maniobra, obviamente, del actual gobierno, que además también trata de esta manera de tapar el desastre económico, social que hoy tiene la Argentina. Creo que buscan proscripción, creo que buscan difamación y creo que buscan estigmatización de un movimiento político que tuvo un gobierno de transformación y que incorporó a millones de argentinos. Hay más noticias vinculadas con Cristina para el día de hoy, Claudio, ¿no? Sí, porque funcionarios judiciales se hicieron presentes hoy en su vivienda del sur argentino. Allí lo que fueron es a tasar un inmueble como parte de otra investigación que tiene que ver con la que lleva adelante el juez Claudio Bonadío y que tiene que ver con la investigación de presuntos alquileres adulterados, también vinculados a Lázaro Báez y al empresario Cristóbal López. ¿Por qué? Porque, digamos, lo que había allí era pagos de alquileres que en realidad no existían, y se investiga el origen de ese dinero y también a dónde iban. Parte de esa investigación es la que lleva el juez Claudio Bonadío, y por esta razón es que anunció que iba a hacer una tasación del inmueble que está a nombre de Cristina. Así que eso es lo que sucedió hoy desde las 10:30 de la mañana. Se presentaron allí. Ella, por supuesto, bueno, dijo que ella ya había anunciado que esto iba a suceder, lo dijo el domingo por la noche, que ya le habían adelantado esto. Así que esas investigaciones todavía continúan. Vamos a la red de Fernanda, contanos. Bueno, Cristina Fernández de Kirchner en su Twitter lo que hizo también, así como habló ayer ante los medios, fue expresarse a través de su propio Twitter. ¿Qué hizo? Bueno, en denunciar al primo de Macri, ¿sí?, con supuestos beneficios que se le están dando con respecto a la obra pública durante la gestión de Mauricio Macri. Bueno, a partir de ahí empiezan un montón de tweets si uno se mete en el perfil de Cristina Fernández. Con respecto a lo que pasaba ayer, dijo: en Ecuador hay un dicho, mira vos, el burro hablando de orejas. Y lo que dice es: nunca en mi vida he visto tal grado de persecución y cinismo. Sí, continuando con lo mismo que había dicho ayer. También se presentó algo en las redes sociales que era ayer mucha denuncia con respecto a la cantidad de efectivos policiales que se habían apostado allí en tribunales, y se le acusaba a Patricia Bullrich de haber hecho de esto todo un circo, ¿no? Bueno, de hecho se decía que habían un par de enfrentamientos, que hubieron enfrentamientos, que la policía le había pegado a los militantes. Esto se denunciaba a través de las redes sociales, y Cristina Fernández de Kirchner lo que hace es publicar fotos justamente de la cantidad de policías que habían enfrentándose a los militantes, ¿no?, generando un cordón de seguridad en ese momento. Estas son fotos de hoy, es lo que vemos allí en pantalla. Después, alguien que también habló fue Aníbal Fernández a través de su Twitter, dijo: crisis inédita.
la insólita e inútil persecución a Cristina obedece a la necesidad de tapar el Amazonas con uno de mis bonsáis. Son ridículos, ¿sí? Y lo que pone es una nota del diario El País, dice, donde Cristina Kirchner decía, quieren tapar la crisis. Después hay otros que ya empiezan a opinar y dicen, al ritmo que lleva, la próxima vez que Cristina Kirchner pase por Comodoro Pi, va a decir que no conoce a Máximo ni a Florencia. Así ya empiezan a meterse con las declaraciones de Cristina frente al juez. Otros dicen, Cristina fue a declarar en Comodoro Pi porque Báez ganó en 12 años un 20% de lo que Calcaterra, primo de Macri, recibió en 6 meses. Es lo que decía al principio la denuncia que hace Cristina Fernández de Kirchner con respecto al primo de Mauricio Macri. Y finalmente alguien que dice, bastante enojado, es tan idiota Cristina que da a entender que un gobierno puede presionar a la justicia para perseguir políticos. Hola kirchnerismo. Así que sí, ayer Cristina Fernández y hoy también continúa en la agenda de las redes sociales. Muy bien, algunos de los temas más importantes de esta jornada se los estamos contando en esta primera edición de Unidiversidad Noticias. Rápidamente, el contacto Facebook, señalo.tv, también estamos en Twitter, Senal UTV. Hay más información para compartir con ustedes. Vamos a hacer un pequeño corte. Ya venimos. Segundo bloque de Unidiversidad Noticias. Desde hoy solo se puede salir de nuestro país con el DNI digitalizado y en esto hicieron foco los medios de comunicación en la provincia de Mendoza. Lo tenía Diario 1 como tema de tapa, ¿no? Decía, a partir de hoy solo se puede salir del país con el DNI digital. También lo tenía El Sol en su portal online. Decía, desde este martes solo se podrá viajar a Sudamérica con el DNI digital. Sitio Andino también hacía eco de esta información. Desde este martes el DNI libreta ya no servirá para salir del país. Ampliemos, Claudio. Esta información sale del Registro Nacional de las Personas. Ya lo habían anunciado desde hacía mucho tiempo. En realidad desde ya hace más de un año se viene anunciando que iban a caducar algunos DNI, los que se conocen como los viejos DNI. Bueno, ahora los fueron postergando durante algunos meses hasta que finalmente decidieron dejar de postergar. Y a partir de hoy, 1 de noviembre, no se puede salir del país si no es con un DNI digital. ¿Qué significa un DNI digital? Es aquel que ha sido confeccionado digitalmente. El principal es el DNI tarjeta, pero aquellos que tienen el DNI celeste, que está hecho digitalmente y se entregaba en la primera tanda de los DNI tarjeta, también sigue siendo válido. Así lo informaron desde el organismo. Los que dejan de servir son los viejos DNI, el verde, o a los extranjeros que tienen el bordo, que están escritos a mano. Esos son los que dejan de tener vigencia. Reiteremos entonces, los DNI válidos son... Exactamente, son estos que estamos viendo allí. El DNI de la libretita celeste que está con datos digitalizados todavía tiene vigencia y sirve. El DNI tarjeta también sirve, también es válido, y los que dejan de ser, y también se sirven todos aquellos que tengan toda esa información digitalizada. Esto también es para los DNI Bordeaux que tienen algunos extranjeros. Solo sirve si tiene la información digitalizada. Los que dejan de servir para salir del país son estos: el DNI libreta verde, el Bordeaux y el celeste que también tenga toda la información escrita a mano. Esos tres ya dejan de servir para salir del país. Esto, sin embargo, no significa que dejan de servir en general dentro de las fronteras argentinas. Se puede viajar al Mercosur, también recordemos este detalle, con solamente el DNI, no hace falta presentar el pasaporte. Esto significa que para ir a Bolivia, Brasil, Chile, Colombia, Ecuador, Paraguay, Perú, Uruguay y Venezuela, basta con presentar un DNI digitalizado y se puede viajar. Para el resto de los países, obviamente, hay que presentar el pasaporte. Bien, y la fecha límite es abril de 2017, ¿no? Exacto, desde hoy estos no sirven más para salir del país, pero sin embargo para los trámites en Argentina aún sirven, pero también tiene un límite, es el 31 de marzo de 2017. Ese es el último día en el que se podrá utilizar un DNI verde o escrito a mano, y desde el 1 de abril de 2017 no sirve más para ningún tipo de trámites, o sea, deja de tener cualquier validez. Es por estas razones que están haciendo una campaña y enfocándose en que todo el mundo vaya a renovar el DNI. Muy probablemente ahora, cuando llegue el verano, van a instalar las oficinas de móviles para que en las zonas más turísticas o más visitadas uno se pueda hacer el DNI en el día. Pero mientras tanto, si no, existen los canales habituales
municipales para renovar. ¿Cómo hacemos para tramitar el DNI y tarjeta? Contanos rápidamente. Bueno, hay dos opciones. Se puede entrar a la página web del Ministerio del Interior, que se llama mininterior.gov.ar, o también se puede entrar a Mendoza, servicios.mendoza.gov.ar/turnos. A partir de allí, uno inicia el trámite en el que pide el turno, ¿sí? Se tiene que ir a pagar luego la tasa y le dan un turno para ir a un CDR, que es un centro de documentación rápida. A partir de allí se inicia el trámite y aproximadamente en 2 semanas le llega el DNI renovado o el nuevo DNI digital al domicilio, ¿no? El nuevo DNI digital actualmente es solo la tarjeta. Sin embargo, aclaran esto: las primeras tarjetas que se emitieron y los primeros DNI celestes digitalizados siguen teniendo vigencia y sirven para hacer trámites, para votar y también para viajar al exterior. Se ha mejorado mucho este sistema, Claudio, ¿no? Antes, en el comienzo, era muy complicado, los turnos se daban de manera muy prolongada y los ciudadanos se quejaban, ¿no? Exactamente, porque además tardaba muchísimo tiempo. Sin embargo, desde la digitalización todo se aceleró, el trámite es muy rápido cuando se llega con turno a cualquier CDR y luego solamente tarda un par de semanas el correo en dejarlo en el hogar. También es muy sencillo. Digamos, lo único que fue aumentando a lo largo de este tiempo fueron los costos y desapareció la libreta digitalizada celeste originalmente y ahora solo funciona el DNI tarjeta. Sin embargo, digamos, tiene la practicidad de que es muy fácil de llevar encima y también es muy fácil de renovar o hacer todo el trámite en general. La posibilidad de limitar la reelección en el departamento de Guaymallén. Ayer estuvimos en la primera edición y también en la segunda edición enfocados en este tema, ¿no? Bueno, sigue siendo noticia en los medios de comunicación, ya se está aplicando a través de una ordenanza en el departamento de Guaymallén, pero también ayer en una jornada interesante se debatió la posibilidad de llevarlo a otros municipios de la provincia de Mendoza. Estuvo allí la constitucionalista Gabriela Ábalos justamente explicando las posibilidades de esta situación. Vamos a ver lo que decía Unidiversidad, el portal de la Universidad Nacional de Cuyo, frente a esta situación. Decía: Constitución, se forma un frente renovador. Ampliemos, Claudio. Bueno, lo que pasa es esto, ¿no? Guaymallén da el puntapié inicial y finalmente aprueba que solamente puede haber un periodo para el intendente y un periodo para los concejales y no hay reelección. Esto va un poco en contra de la situación que están viviendo el resto de los departamentos de Mendoza, donde hay intendentes que llevan más de una década en el poder. Bueno, a empezar a recortar o empezar a limitar el poder, o por lo menos el tiempo en el poder de algunos intendentes y también de los concejales, es lo que se está analizando. Guaymallén dio el primer paso. Hay otros departamentos que están interesados, a pesar de que tienen intendentes que llevan mucho tiempo, y otros lo que están haciendo es cuestionándolo porque no lo ven con buenos ojos. ¿Qué pasó ayer? Ayer hubo una jornada en la que la magistrada y especialista en Derecho Constitucional Gabriela Ábalos expuso cuáles son los alcances, la relación entre la Constitución de Mendoza, la Constitución Nacional y cómo puede repercutir esto en los departamentos. Ella aclaró allí que los municipios son autónomos, o sea que cada municipio puede tomar una decisión, exactamente, puede tomar su propia decisión sobre su propio gobierno. Sin embargo, empieza a explicar cuáles son las consecuencias de empezar a limitar el tiempo, el periodo de la persona que esté a cargo del municipio y en este caso, bueno, como Guaymallén, por ejemplo, que lo reduce solamente a un periodo que es de 4 años. Ella habla de empoderar un poco al vecino, de que tenga más participación ciudadana cada municipio y cuáles son los alcances que va a tener esta decisión, por lo menos de Guaymallén. Claro, ayer veíamos justamente en algunas placas, Claudio, que los intendentes que no estaban de acuerdo son aquellos que de alguna manera, bueno, se han perpetuado en el poder, ¿no? El caso de Mario Abet en Junín desde el 2003, el caso de Difonso en San Carlos también, el caso de Rigui en el departamento de La Valle, que llevan ya muchos años a cargo de la intendencia y que no están de acuerdo con esta posibilidad de limitar la reelección. Pero además son muchos departamentos que tienen unos intendentes desde hace muchos años, pero que además venían de periodos de intendentes anteriores que también habían estado durante muchos años en el poder. Entonces hay departamentos como Junín en el que en un periodo de 20 años solo ha tenido 2 intendentes. Compartimos la opinión de la experta en Derecho Constitucional, Gabriela Ábalos. Desde lo jurídico, lo que tengo que citar es a la Constitución de Mendoza y a la Constitución Nacional y mostrarles que dentro del ámbito de competencias que tienen los municipios, una de
de sus atribuciones es, en este momento, llevar a cabo a través de una ordenanza esta limitación. La Constitución de Mendoza dice que las autoridades municipales duran 4 años y que pueden ser reelectas, pero no coloca cuál es la fórmula para esa reelección. Es decir, no dice por un periodo, ni dice por 2, ni dice en forma ilimitada. Hasta ahora se ha venido interpretando que al decir podrán ser reelectas sin más límites, suponía la posibilidad de reelecciones indefinidas. Ahora bien, ¿puede un municipio, dentro de ese marco jurídico, disponer algún límite a las reelecciones? Está permitido porque justamente la Constitución tiene un término amplio, podrán ser reelectas. ¿Qué es lo que ha hecho el municipio de Guaymallén y qué es lo que espero que hagan otros municipios? Interpretar que como son autónomos y tienen autonomía política, es decir, eligen sus propias autoridades, y la Constitución les permite una interpretación más acotada de las reelecciones, en mi opinión, defendiendo los principios republicanos de división de poderes, periodicidad de funciones, responsabilidad de los funcionarios, igualdad ante la ley, en función de esos principios republicanos, perfectamente puede el municipio decidir que para su ámbito municipal ese término podrán ser reelectos, se va a ver limitado con la fórmula que el municipio decida. Por ejemplo, una sola reelección, por ejemplo, una reelección inmediata y luego otra dejando pasar 4 años. Esto está abierto, pero lo importante es que jurídicamente hablando, atento a los principios republicanos que recién les cité, perfectamente puede hacerlo el municipio mendocino. Bueno, un resumen de lo que sucedía ayer en el transcurso de la mañana en este foro de debate en el departamento de Guaymallén respecto al límite de reelección de intendentes y también concejales. Hay más información para compartir con ustedes, lo hacemos en el próximo bloque, ya venimos. El dietazo de los legisladores a nivel nacional del 47% sigue siendo noticia en los medios de comunicación. Ayer se los contábamos, ¿no? Un legislador va a cobrar, algunos, 141.000 pesos y esto generó, bastante indignación en algunos sectores, pero principalmente en los ciudadanos. Los medios de comunicación se enfocaron en la provincia de Mendoza en entrevistar a aquellos legisladores que representan a cada uno de sus partidos por Mendoza, ¿no? Allí en el Congreso. Y una de las entrevistas que causó bastante impacto fue aquí a la senadora Balbo. Diario 1 lo tenía, la polémica frase de una legisladora nacional por Mendoza: deberíamos ganar el doble, fue lo que dijo. Y también lo tenía El Sol. Balbo cree que los legisladores deberían ganar el doble. Claudio. Bueno, Balbo la verdad es que intentó justificar un poco el sueldo que recibe. Recordemos que ella es una recién llegada al Congreso de la Nación, es diputada nacional por Cambiemos, y cuando habló con los medios lo que dijo fue esto, o sea, ¿qué es esta frase que dice nosotros deberíamos ganar el doble? ¿En qué se basa para decir esto? Dice, bueno, si yo lo comparo con los sueldos de las personas que están en mi empresa, recordemos que ella es una empresaria del área de la vitivinicultura, dice, tienen menos responsabilidades que las de un legislador, dice, y ganan un poco menos de lo que gana un legislador. Entonces, usando ese criterio, que es la responsabilidad según lo destaca ella, deberían estar ganando el doble. También le puso un poco de paño frío a esos números, ¿no? Porque ayer lo que se hablaba, o lo que por lo menos todos los medios decían, es los aumentos iban al 47% y el 63% si se tenía en cuenta también el aumento que había en el desarraigo, también en el pago de pasajes y demás, y que hacía que el sueldo rondara en aproximadamente 140.000 pesos. Ella dijo que eso no es así. Ella dice que en su caso cobra 106.000, o sea que hay 40.000 menos, y que a su vez dice que de bolsillo le terminan quedando 86.000 pesos. También agregó, para justificar un poco toda esta situación, es el sacrificio que según ella menciona que debe hacer un legislador para trabajar, por ejemplo, esto de tener que irse a Buenos Aires y vivir algunos días en Buenos Aires, desatender un poco su propio negocio, claro, y alquilar un hotel, exactamente, ¿no? O alquilar un departamento para tener un espacio que sea propio donde dejar sus cosas. Si no, la otra opción, que es la que hacen otros legisladores, es
es vivir en un hotel, algo que a ella no le resulta cómodo, y entonces dice eso también genera un gasto. Entonces por estas razones que ella dijo que no le parecía mal lo que estaba cobrando, o sea, no le parecía injusto que esas 86.000 pesos que le quedan de bolsillo según ella, y que son 106.000 los que ganan, no 140.000, dice que no le parece que sea un montón. Dice textualmente, dice, no ganamos mucho, dice, pero tampoco ganamos poco, estamos equilibrados, dice, hay que ver todo lo que uno deja para estar acá. Esas fueron sus palabras, y con esto obviamente mucha gente no terminó muy convencida, no la terminó de convencer que lo que ha sucedido ayer en el contexto en el que hablábamos, ¿no? Un montón de gremios pidiendo la reapertura de paritarias para mejorar sus sueldos, y se conoce que los legisladores aumentan casi la mitad de lo que ganan, entonces ha caído un poco mal. Pero bueno, esta es la situación actual. De hecho, ayer Niven, el diputado aquí en nuestros estudios, planteaba esto, que el ejemplo debe venir desde arriba, ¿no? Cuando se está tratando justamente todas las paritarias y toda esta situación crítica en el ámbito económico que está viviendo no solo la provincia, sino también el país. Vamos a ver qué opinan los ciudadanos respecto a la opinión de la diputada Balbo. Bueno, no muy diferente a lo que han estado diciendo ustedes. No ha caído para nada bien esto que dijo Susana Balbo con respecto a ganar el doble. Bueno, y así fueron los comentarios sucediéndose en Twitter. Algunos decían, Balbo dice que deben ganar el doble, Kicillof defiende el aumento porque los legisladores no tienen aguinaldo, cerrame la 8, dice esta persona. Otros dicen, Balbo dice que deberían ganar el doble, pero se olvida de que ella solamente presentó 2 proyectos de ley y faltó el 27% de las votaciones. Alguien que, bueno, le está recriminando aparte por su trabajo. Otros que también hacen lo mismo, dice, no, diputada Susana Balbo, y de hecho la arroba para su Twitter, dice, los legisladores nacionales no deberían ganar el doble, lo que deberían hacer es trabajar el doble. Otros le recuerdan también a Susana Balbo algo que hizo años anteriores. Dice, trata de justificar las mismas prebendas, los mismos privilegios y la misma inmoralidad que hasta hace un año criticaba del PJ. ¿Sí? Y finalmente alguien dice, estamos esperando un bono para comprar un mantecol en Navidad, y la diputada Susana Balbo diciendo que los legisladores deberían cobrar el doble. Estos son los comentarios que se hacen. Algunos fuertes, otros recriminándole el trabajo y otros tomándoselo con humor. Muy bien, bueno, está en vigencia este programa ya conocido año tras año para poder comprar en internet de forma más barata. ¿Usted ha conseguido alguna oferta, Claudio, hasta el momento? No, por ahora nada. La verdad es que la ilusión de encontrar algo que realmente fuera barato todavía no llega, pero bueno, habrá que seguir buscando. ¿Usted, Fernanda? No, yo no, de hecho ni siquiera me metí, así que bueno, no puedo opinar al respecto. Hay gente que dice que hay cosas muy buenas, otras que dicen que no, que en este caso ha sido una farsa más, ¿sí? Del Cyber Monday, es lo que se dice en las redes sociales. Hay alguien que dice que lo mejor de esta situación del Cyber Monday fue un tubo de Pringles, ¿sí? Las papitas fritas, que tiene un parlante como tapa. Bueno, ese dice, esto es lo mejor que nos ha pasado en este Cyber Monday, dame 4 por favor. Dice que estaban en 460 pesos, ahora estaban a 289, así que bueno, eso lo que hace esta persona es decir, bueno, esto es lo mejor de todo. Otros dicen, cantidad de artículos con descuento encontrados en el Cyber Monday, 0. Otros dicen, así funciona, zapatos a 100 pesos. Se le pone arriba un cartelito de 200 y está 100 y ahí sale todo el mundo, ¿sí? Eso a lo que se refieren con el tema de la farsa, ¿no? Que en definitiva no hay un descuento en estas promociones. Otros dicen, si todavía hoy es Cyber Monday, se supone que mañana recién es martes, me ciberperdí, dice esta persona, porque claro, todavía continúa, ¿sí? en algunas empresas esta promoción. Y finalmente dice, terminó el Cyber Monday y no te pudiste comprar los abdominales que querías. Hashtag buen martes. Muy bien, bueno, hasta aquí llegamos con la información. Son los temas más importantes de esta primera jornada. Se los hemos contado en la edición Mediodía de Universidad Noticias. Muchas gracias, Fernanda. Gracias, Claudio. Gracias a ustedes por habernos acompañado. Como siempre les digo, 21 horas. Actualizamos toda la información en la edición central. Nosotros nos reencontramos mañana a la hora 13. Muchas gracias.